Bueno, seguimos en el segundo bloque. Ahora tratamos con todo el tema del COVID. También está Hernán, pero Hernán entra en otro momento del bloque. Yo decía hoy en el monólogo que habían algunos políticos que se habían ido a Buenos Aires. Otra que fue a Buenos Aires es María Eugenia Vidal. Y la pregunta era, ¿qué iba María Eugenia Vidal a Washington para explicar qué cosa? Porque ya había dejado el gobierno y no formaba parte de este gobierno. Así que eran estos interrogantes que lo planteamos la semana pasada y que, bueno, siguen estando vigentes porque hasta ahora no se ha escuchado o no he leído los motivos por el cual Vidal viajó a Washington. Seguramente por cuestiones políticas, ¿no? Bueno, pero el tema de ahora es el COVID y, bueno, tenemos que, mirando un poquito las últimas noticias que estaban en los diarios, una de ellas que llama la atención es, bueno, que está apareciendo con mucha fuerza, sobre todo en Inglaterra, el tema de la tercera ola. Y es una variante es una variante de la cepa que ha venido infestando. Bueno, hay varias variantes, pero la de ahora es el Delta, que también es India. ¿Qué es lo que dicen las autoridades? Y esto yo lo vi por la tele, haciéndose esta pregunta, y yo también me la hago en el sentido de que está haciendo la provincia, porque la tercera ola va a llegar sí o sí, no es que probablemente llegue, o como dice Armando Medina, funcionario que depende de Carla Bisotti, es probable que la tercera ola aparezca en la República Argentina. No, es probable, no, va a aparecer. Estate seguro que va a aparecer la tercera ola porque es así como se apareció la pandemia. Así que el problema es cómo se prepara Argentina, cómo se prepara el sistema de salud para amortiguar esta segunda ola en la que estamos y cómo se prepara para esta tercera ola que es probable y es muy probable que aparezca, y sobre todo por el grado de virulencia que tiene esta cepa. Así que son situaciones que alarman, preocupan, y sobre todo uno se hace la pregunta, ¿qué están haciendo? Porque tardaron casi 1 año y medio en darse cuenta de que esto va para largo. Un dato es el sistema de vacunación, digamos, ¿qué hacen otros países del mundo? Se preparan para lo que venga. Y lo que venga es preparar, en este caso, las vacunas, por un lado, y también los modos o los tipos de controles que se pueden llegar a hacer para identificar rápidamente a los portadores para aislarlo y evitar que haya mayores contagios. En este sentido, hay varios ejemplos a nivel mundial de cómo se trabajó la pandemia y, por supuesto, hay ejemplos también de lo mal que se trabajó la pandemia en otros países. La semana pasada mostramos un cuadro, el ranking de Bloomberg, en el cual justamente Argentina estaba en el puesto 53 y es el último en cuanto al ranking de países que han manejado la pandemia de manera bastante lamentable. Y esto tiene como consecuencia las muertes. Argentina ya superó, lamentablemente, las barreras de los 90.000 muertos. Lleva aproximadamente 91.438 al día de hoy. Es decir, las cifras crecen y se avecina un frente de tormenta extremadamente peligroso, sobre todo para aquellas personas que no han sido vacunadas, que no tienen todavía ni siquiera la primera dosis, y Argentina, en este cuadro de situación, tiene aproximadamente muy pocas vacunas aplicadas. Con la primera dosis, el 33,8% a nivel país. Primera dosis, 33,8%. Segunda dosis, el 8,28%. Cifras
sacadas del gobierno nacional. Es decir, son cifras oficiales, cualquiera puede entrar ahora en la página oficial, fijarse si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira y corroborar este dato. Es preocupante porque uno escucha a los funcionarios políticos del área y ¿qué te dicen? Que estamos espléndidos, que estamos vacunando a un ritmo que prácticamente es envidioso. Bueno, los datos fríos dan cuenta de otra realidad, quizás no la que ellos manejan, que es la oficial del gobierno nacional. Lo repito, llevan vacunado 18.921.680 en total, pero con la primera dosis solamente están vacunados 15.128.961, o sea, el 33,8%, y con 2 dosis llevan vacunados 3.792.711 personas. Bueno, ese es el dato que estaba refiriéndome yo, que saqué de allí, y que también tomé Entre Ríos, distrito de Entre Ríos, y tiene un total de vacunados 654.753, de un total de la población de 1.308.000 personas. Con la primera dosis hay 422.502 personas, o sea, un 32,5%. Y con 2 dosis, en Entre Ríos, 130.701 personas. Es decir, el 10%, es 9,99%, o sea, el 10%. Es decir, también en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, no estamos, si se quiere, con los índices altos de vacunación, sino que se viene trabajando, digo yo, quizás a manera constante, el tema de la vacunación, porque lo escuchaba hoy en la entrevista que Hernán hizo en su radio a una persona de salud, que seguramente después lo vamos a referir a él, y bueno, los agentes sanitarios, el personal de hospital hacen lo que pueden, vacunan con las vacunas que tienen. Entonces, el problema que se está suscitando es que no hay vacunas todavía suficientes como para poder vacunar a mayor cantidad de personas. Entonces, el problema, y lo escuchábamos al presidente enojarse porque la oposición le plantea esta urgencia de comprar más vacunas y bueno, se enoja porque parece que no le gusta que se le digan las cosas, independientemente que estén bien dichas o mal dichas o usen palabras que pueden ser agresivas o que pueden molestar, pero lo cierto es que la necesidad que hay en la comunidad, en el país, es de más vacunas y de reactivos, de hisopados para poder saber quién está contagiado y quién no. Entonces, estos son los escenarios que hay y bueno, sería interesante si por ahí podemos ver la foto 3 y la 4, señor director, si usted la dispone, que tiene que ver un poco con esto que estábamos hablando. Ahí está. Bueno, esto es lo que yo estaba diciendo recién, ¿no? La cantidad de distribución de vacunas en todo el país, 21.327.590, son los datos que estábamos haciendo referencia recién. Y bueno, es esto, ¿no? Los datos están, y este es el ranking Bloomberg, que ya lo habíamos mencionado la semana pasada, y que también Nación, en cualquier programa a nivel nacional, lo ponían porque justamente no es de este gobierno, es una información que sale en otro escenario, que no es el nuestro, y que bueno, nos coloca allí en ese lugar, no porque sean oficialistas los dueños de esta empresa que hace estos rankings, sino que bueno, muestran una realidad que nos coloca lamentablemente a nosotros como los últimos en este ranking de cómo no hemos trabajado la pandemia en este tema. Así que estos son los temas que realmente preocupan.
Se acerca la tercera ola, se acerca esta cepa que es muy peligrosa, que es muy virulenta y que, bueno, como vamos a ver en un video más adelante, están las otras enfermedades que también deben ser atendidas por el sistema de salud. Y en enero comenzaría ya, como lo vamos a escuchar, el doctor Lucio López, prepararse para la siguiente campaña de vacunación del COVID, porque esto es año a año. Entonces, hasta que este virus desaparezca o se atenúe de manera sustancial, van a aparecer o deberían aparecer muchas campañas de vacunación. Entonces, este también es un tema que preocupa y debería ocuparse quien tenga que trabajar en este tema, que es la gente de salud y el gobierno nacional y provincial. Así que cuando el señor doctor lo exponga, vemos un video del doctor Lucio López ya emitido por el canal, por una entrevista hecha por Marcelo Quirós y Sebastián en las cámaras, donde habla un poquito de este tema, de los cuidados que tenemos que tener, de todos esos temas que venimos hablando, porque, como vamos a hablar con Hernán, los contagios siguen creciendo en Feliciano y la gente muere, lamentablemente, que esto es lo más drástico. Bueno, Hernán trae una noticia lamentable de un vecino que acaba de fallecer y que, bueno, justamente se vio un poco involucrado porque las ambulancias no llegaban. Entonces, estos son los temas que preocupan y estos son los temas que nos van a ocupar a nosotros. Por eso que Hernán tanto insiste en su programa de radio y en este espacio de que tenemos que tener un hospital acorde a nuestras necesidades y no a favor de unos pocos, que son los funcionarios que colocan gente allí. Entonces, vamos a poner las cosas sobre los puntos sobre la I, y bueno, y el que se enoje, que se enoje quien se enoje, lamentablemente, es así. Pero con la vida de las personas no se juega. Así que cuando el señor director lo disponga, vamos a ese primer video. Se esperaba esta segunda ola que íbamos a tener de COVID. No la esperábamos tan fuerte porque, digamos, teóricamente a esta altura tendría que tener por lo menos la mitad de la población vacunada, cosa que no ha ocurrido. Entonces ha pegado un poco más fuerte la segunda ola. Por diferencia de otros países, por ejemplo en Chile, que a la primera lo castigó fuerte, pero lograron vacunar y ahora la segunda ola fue más leve, porque por la vacunación, ¿no es cierto? En segundo lugar me preguntabas por el problema de los comerciantes. Bueno, eso es una... hoy en día vos sabés que esta pandemia, si el que no murió se contagió, el que no se contagió se fundió y el que no se fue del país. O sea que lo ha tratado mal a todos, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Hoy en día el comerciante está pasando muy angustiado, ¿no es cierto? Desde hace ya un año y pico. Si vos andás por ahí, por algunas de las ciudades, hay lugares donde está totalmente, todas cuadras enteras cerradas, y eso no es buen panorama, ¿no es cierto? Y estamos entre la espada y la pared, entre cerramos todo para que nadie salga y nos fundimos, o salimos todos y nos enfermamos. O sea que creo que estamos entre la espada y la pared de lo que se puede hacer, ¿no? Pero la realidad es esta, estamos con muchos casos, hay ya un poco la gente, digamos, se ha relajado un poco en todo esto. Vos sabés que el contagio real que tenemos es el acercamiento a la persona que está infectada, y bueno, digamos, el movimiento de personas, la juntada, que es lo que, digamos, entre comillas, podemos decir que es lo que produce, ¿no es cierto?, que aumenta los casos. Muchas veces hay gente que se ha contagiado o tiene síntomas y por miedo, por algo no quiere decir nada y sigue andando, sigue caminando, sigue yendo al almacén, se junta con familiares, con amigos y tiene síntomas, ¿no es cierto? Y eso hay que tratar de que la gente comprenda que esto no es así, ¿no es cierto? Al tener síntomas, se lo dice permanentemente, quédese en su casa, avise que está con síntomas y se hace un hisopado y si es positivo se tiene que quedar, tiene que avisar a las personas que hace 2 días estuvo en contacto, 3, ¿no es cierto?, que usted fue positivo, y aislarse y a tomar las medidas preventivas que se le indican, ¿no es cierto?, que eso es lo fundamental. Segundo, ¿no es cierto?, tratar de no de usar barbijos. Vemos mucha gente que no sigue sin usar barbijo.
lo usa mal, ¿no es cierto? Lo usa por dónde entra el virus. El virus te va a entrar por la nariz, no hay otro lugar donde entre. Entonces, si vos te pones el barbijo por debajo de nariz, hay un dicho que es como ponerse el profiláctico en otro lado que no sea donde tenés que ponerlo. Es lo mismo, ¿viste? Te estás poniendo el barbijo donde no corresponde. Bueno, es una manera también de contagio, ¿no? Y el panorama es bastante sombrío, creo que tenemos para rato. Yo considero que estos pocos días, 9 días, 8 días que tenemos de confinamiento, si queremos algo serio, tenía que haberse hecho 15 días por lo menos, ¿viste? Alguno se va a enojar, usted, bueno, pero si lo va a hacer, hacelo bien, si no, no podemos estar por la mitad. Porque estamos por la mitad, ¿no es cierto? Y bueno, acá la única forma o manera de que nosotros frenemos todo esto es con la vacunación, ¿no es cierto? Vos me hiciste un reportaje, creo que el año pasado, como en septiembre, octubre, yo te dije, mirá, para mayo vamos a tener, fui optimista, ¿viste? Para mayo íbamos a tener 20 millones vacunados y al final no llegamos. Se está pensando que la vacunación va a terminar para noviembre, o sea, la mayoría, el 80% de la población va a estar vacunada para noviembre. Voy a decir, pero bueno, es lo que se está pensando. Y encima tenemos que pensar que en enero tenemos que empezar a vacunar de vuelta. O sea, los que se vacunaron en enero de este año, febrero, hay que vacunarse de vuelta. O sea, que ya hay que comprar vacunas para el año que viene. Claro, ahí está. Bueno, justamente, ¿no? Lo que decíamos hace un ratito, ahora en enero hay que volver a vacunarse, con las dosis con las vacunas que haya, ¿no? Supongo que en este tiempo la fabricación de vacunas estará mucho más aceitado el mecanismo y también las etapas por las cuales las vacunas pasan, siempre se dice de 3 etapas, algunos dicen 5, otros dicen un poco más, de acuerdo al tiempo de que tengan las industrias farmacéuticas y los laboratorios para terminar definitivamente con la vacuna, con la producción de vacuna. Entonces, dependiendo de todo esto, bueno, hay que pensar que ya dentro de pocos meses hay que volver a comprar, solicitar la compra de estas vacunas. Y escuchaba yo, leyendo recién TELAM, que es una agencia de información nacional, dijo Cafiero, la dosis no tiene un vencimiento si está en brazos de los argentinos. Pues eso es un eslogan, eso es un panfleto, eso es nada, digamos, sirve solamente para un título, pero en realidad las vacunas, bueno, Hernán hoy estuvo hablando con Mauro, un agente sanitario, y creo que una pregunta fue en ese sentido que le hicieron la audiencia. El tiempo que tiene que tener una vacuna, la primera dosis y la segunda. Y bueno, la información, ahí está la información, las dosis no tienen vencimientos y están en los brazos de un argentino. Bueno, eso es panfleto, eso no sirve, no construye, no aclara, y es más, lamentablemente confunde a la gente, porque toda vacuna, todo medicamento tiene una fecha de elaboración, comercialización y de vencimiento. Eso es así, esto es así, si no lo querés ver, bueno, te equivocás. Pero tiene una fecha de vencimiento, de caducidad, y la vacuna es lo mismo. Entonces, cuanto más tiempo pase entre la primera dosis y la segunda, la capacidad que tenga ese anticuerpo que se generó, ese antídoto que se generó, va a tener cada vez menos eficiencia. El cuerpo va a ir reaccionando de diferente manera ante la presencia del virus o de los virus que aparezcan como consecuencia de las mutaciones que se produzcan. Así que se dijo que, y por lo menos es el protocolo que hay con respecto a las vacunas, en el caso de la Sputnik, es que el tiempo entre una y otra es 21 días. Se podría estirar un poquito más, pero no 3 meses, ¿no? O hasta que aparezca la segunda dosis, porque carece allí de eficiencia y de eficacia. Entonces, bueno, esto es un poco lo que queremos remarcar.
se habla mucho y también hay mucho barro en la cancha. Cuanto más claridad hay en la información, la gente va a estar mejor informada y sobre todo se va a perder el miedo a las vacunas, porque ahora ¿qué es lo que aparece? Las secuelas. Tal vacuna trae tal secuela, tal vacuna trae otra secuela y esto genera miedo, temor en la gente de no querer vacunarse, y lo que hay que lograr es que la gente se vacune para evitar justamente que cuando el virus ingrese a su cuerpo el daño sea lamentable, fuerte o le ocasione la muerte. En este sentido, vamos a ver un videito de cuestión de fondo, que siempre trato de traer algo de Paraná, como para ubicarnos un poco, y hablan de este tema, de cómo algunos pacientes con COVID se han podido recuperar y las secuelas que le quedan como consecuencia de haber pasado por estas instancias. Bueno, acá en Feliciano también, ¿cuántas veces uno está conversando con algunos que ha tenido COVID y te manifiestan que les sigue doliendo la cabeza, que siguen teniendo dolores musculares, que tienen en algunos casos mareo, que en algunos casos tienen pérdida de memoria temporal, etcétera, etcétera, etcétera? Y bueno, si hubiera alguien, una institución como el hospital, que tenga registro de las personas que han tenido COVID y después agentes sanitarios que vayan a las viviendas para ver cuáles han sido los síntomas luego de haber tenido esta patología, habría una información valiosísima para poder avanzar en estos temas. Pero lo que pasa es que no hay estadística en este caso, y así a nivel país. Bueno, y así estamos, ¿no? Entonces, cuando el señor director le ponga, vemos el siguiente video, que es el último. Nos vamos al informe de Ayelén, en el día de su cumpleaños. Un informe que a Ayelén le costó mucho, porque fue un trabajo difícil, porque Ayelén hizo hablar a aquellas personas que tuvieron COVID y que estuvieron al borde de la muerte, digamos. O sea, que estuvieron en situaciones muy difíciles, ¿no? Aye, feliz cumpleaños, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por los saludos. Sí, un informe muy difícil porque nos muestra una realidad que hasta el momento por ahí intentamos no ver, en la mayoría de las personas intentamos no ver. Desde que comenzó la pandemia se habla de el coronavirus afectando a personas de avanzada edad e incluso causando en general la muerte de personas mayores. Sin embargo, con el correr de este año y medio de pandemia, el COVID-19 comenzó a mutar y estas nuevas cepas más agresivas están causando los contagios y las muertes de personas cada vez más jóvenes e incluso personas que no tienen ningún tipo de patología coadyuvante, lo que denominamos comorbilidades. Si hay algo que rodea al coronavirus hasta el momento, a pesar del año y medio que ha pasado, es el misterio, es el desconocimiento respecto de cómo actúa. Pero lo que sí podemos decir, afirmar, es que hoy por hoy sabemos que el COVID puede ser peligroso para cualquier persona. De hecho, es peligroso para todos. Hoy vamos a conocer los testimonios de 3 personas de la ciudad de Paraná. Claudia Mendoza Bobadilla tiene solamente 34 años. Estuvo internada en la terapia intensiva y vio morir a su lado a 2 personas. Una de ellas fue la que tanto impacto causó la semana pasada, la joven maestra Betiana Club, que murió en la ciudad de Paraná. Por otra parte, Carlos Baptista es un locutor de muchos años, reconocido en LT14, hoy Radio Nacional, que ingresó a la terapia intensiva junto a otras 10 personas y fue el único que salió con vida de ese lugar. Hoy los médicos hablan de su caso como un milagro. Y finalmente el testimonio del reconocido músico de Paraná, Coqui Sattler, integrante de la banda Genitales Argentinos. Él, estando a pocas horas o en los últimos momentos de creyendo que ya se recuperaba, terminó en una sala de terapia pidiendo a los médicos que lo ayuden a respirar, algo tan básico como respirar.
Por eso hoy el informe nos revela esta realidad, testimonios duros de personas que pudieron sobrevivir al COVID-19. Llegar a la instancia de terapia intensiva fue realmente un golpe muy duro para mí. En ese momento incluso hasta uno llega a pensar, iré a salir con toda la cantidad de muertes que hay cuando llegan a las instancias de terapia intensiva. Realmente son muy pocos los que salen. Yo fui en el auto creyendo que me volvía, que me iban a decir, tomate tal o cual remedio, esto es simplemente una cuestión respiratoria sencilla, y no, nunca me lo imaginé. Jamás me imaginé que llegaba ahí y que no volvía a casa, sino hasta después de 4 meses. Cuando pensábamos que estábamos saliendo ya en el día 12, 13, yo empecé con algunos episodios de falta de oxígeno y terminé internado con una neumonía bilateral y con asistencia a nivel de oxígeno. Fue una situación bastante complicada. El tema es que yo sufro como una especie de bronquitis crónica tipo asmática. Una semana prácticamente estuve en terapia, así que bueno, fue pelearla, tratada con alto flujo, al 100% de oxígeno y demás, así que fue un COVID severo donde me tomó ambos pulmones. Y después pasé a sala, en donde también me llevó casi una semana de recuperación, incluso un poco más. Yo pensé que saliendo de terapia los 2 o 3 días me iba a venir a mi casa. Lamentablemente no fue así. Así que lo que derivó que prácticamente fueran casi 3 semanas de internación. Que me indujeron a un coma farmacológico y obviamente que ya ahí perdí conciencia. Y cuando me desperté no podía creer que había pasado tanto tiempo. Fueron 53 días en terapia intensiva. Había estado muy grave, realmente muy grave. Ellos habitualmente, los pacientes, cuando superan esto, lo hacen de 6 a 8 meses. Yo lo hice en 4, a la recuperación. Por lo que ellos consideran fue lo mío un milagro. Porque cuando me desperté, no dominaba mi cuerpo. A mí me levantaban con una grúa. Los enfermeros, los camilleros, me levantaban de la cama y me pasaban una silla de ruedas. Entonces imagínate que tampoco tenía movilidad. Todavía me falta recuperar movilidad de mi brazo y mano izquierda. Esto es la secuela que me quedó después de haber estado tanto tiempo en terapia. Pero es mínimo con respecto a cómo podría haber quedado, ¿no? No tuve secuelas neurológicas, no tuve secuelas en ningún órgano, ni pulmones, que tuve los pulmones completamente tomados, los 2, por una neumonía bilateral. Por eso el médico decía a mi familia, yo te puedo llamar en 5 minutos y decirte que se fue. Ese era mi cuadro, esa era la situación y el cuadro de gravedad que yo tenía en ese momento. Tenía que internarme, pero no había cama. Así que me tuve que volver a casa, volver a la mañana siguiente y terminé derivado al hospital de la Baxada, donde ahí estuve 5 días internado. ¿Qué se te cruza en la cabeza en el momento que te dicen tenés que internarte, pero no tenemos cama, volvés a tu casa? ¿Qué sensación te pasa por el cuerpo? Miedo. Entonces, por eso para mí fue muy importante el haber dado con los profesionales de la salud. Todo el mundo te está haciéndote sentir que vas a salir de eso. Realmente estar en terapia es una situación muy traumática. En muchos momentos se te pasan muchas cosas por la cabeza. Y obvio que en algún momento pensé que no iba a salir. Obvio que más de una vez me quebré. Porque muchas veces, incluso a pesar del alto flujo y que ya estaba al 100%, ante el mínimo esfuerzo que hacían incluso para higienizarme, que me acostaban completamente en la camilla,
mi saturación bajaba a 82, aún con todo el oxígeno que yo tenía, y la desesperación que te agarra por no poder respirar o que no te entre el aire, que no tengas oxígeno, es espantosa, aparte de todo lo que se vive ahí, que mucha gente no lo sabe. Te pinchan, por ejemplo, te sacan sangre arterial, que es muy doloroso, 2 veces por día, y eso lo viví casi por 7 días. O sea, pinchada arterial, incluso todavía tengo todos los moretones en las muñecas, en la situación de estar pronada, con todos los aparatos por ahí enchufados, el que te toman la presión cada media hora, en todas las vías y demás. Y muchas veces pensé que no iba a salir. Más de una vez lloré, pensé